Buenas tardes, mis hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Este día domingo me ha tocado a mí entregar este devocional. Los invito a orar. Amén. Padre eterno, Padre santo, Padre todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta hora. Te damos gracias, Padre, porque tú has apartado estos momentos, Señor, para poder hablar de tu palabra, Señor. Que seas tú usándonos, Señor, para poder entregar este pequeño devocional y que sea de bendición para mis hermanos, como lo ha sido para mí, y también dándote gracias de ser usado en este día. Oramos en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, hermano, yo lo que voy a hablar está dentro de las cartas que escribió el apóstol Pedro, en Primera de Pedro. Bueno, dentro de la primera carta del apóstol Pedro, quien fue líder en los apóstoles de Cristo, que originalmente él se llamaba Simón en griego o Simeón en hebreo, hijo de Jonás. Él era de una familia de pescadores que vivía en Betsaida y más tarde vivirían en Capernaum. Fue su hermano Andrés quien lo trajo a Cristo. Él era casado, su esposa también lo acompañaba. Pedro fue llamado a seguir a Cristo al principio del ministerio de nuestro Señor. Más tarde Cristo fue el que le cambió su nombre de Simón a Pedro, o Cefas en arameo, nombre que quiere decir piedra o roca, escogido por el Señor para dar lecciones especiales a lo largo del Evangelio. Fue capacitado para ser el principal predicador del Evangelio desde los días de los Pentecostés, y también hizo milagros los primeros días de la iglesia. Abrió las puertas también del Evangelio a los samaritanos y gentiles. Esta carta fue escrita lo más probable poco o pasado entre julio del año 64 después de Cristo, cuando la ciudad de Roma ardía. También podemos encontrar que esta carta fue escrita a los creyentes que sufrían una persecución. El propósito de esta carta era enseñarles cómo vivir victoriosamente en medio de esa hostilidad. Nos encontramos en el capítulo 1, donde el apóstol Pedro le escribe a los expatriados de la dispersión que están en Ponto, Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes le dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obediencia y ser lavados por la sangre de Jesucristo. En esta carta podemos ver que se nos recuerda nuestra gran salvación, de que hay una esperanza viva que está por la gran misericordia de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por la cual recibiremos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, que somos guardados por Dios por la fe. También se nos dice que hay un llamamiento a una vida santa, donde debemos ceñir los lomos de vuestros entendimientos, ser sobrios, esperar por completo la gracia cuando Jesucristo sea manifestado. Seamos hijos obedientes, no volviéndolos a los deseos que teníamos antes, estando en ignorancia, antes de conocer el Evangelio. Como aquel que nos llamó es santo, ser santos en todo, ya que fuimos destinados antes de la fundación del mundo. Por obediencia a la verdad fue purificada nuestra alma por el Espíritu para un amor fraternal, no fingido. Debemos amarnos unos a los otros, extrañablemente y de corazón puro. También se nos habla en este capítulo 1 de la piedra viva. Debemos estar cerca de la piedra viva que es Cristo. Dice la palabra que fue desechada por el hombre, mas para Dios escogida y preciosa. Debemos ser piedras vivas, debemos ser muy espirituales y santos, para que también hagamos sacrificios espirituales que agraden a Dios por medio de Jesucristo. Y como creemos en Él, no seremos avergonzados, ya que vino a ser cabeza de nuestra iglesia.
Pero a quienes no creen les será piedra de tropiezo, porque está en desobediencia y ya fueron destinados. Ahora me pregunto yo, ¿quién somos? No se nos puede decir personas trabajadoras, empresarios, independientes, gerentes, contadores, jefes de obras y muchos otros cargos. Pero todos esos cargos que podemos ser fueron porque lo elegimos nosotros mismos, por nuestra voluntad. Pero hoy veremos que fuimos elegidos por Dios para algo más importante, que por su gracia y la fe en Jesucristo, nos dice el apóstol Pedro en el siguiente versículo. Hermanos, los invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 9 y 10. En el Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. En el nombre del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Esta es la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento se decía que Israel era un pueblo santo para Dios, escogido para ser un pueblo especial, ya que eran el más insignificante de todos. Dios cumplió la promesa hecha a los padres, rescatándolos de la servidumbre de la mano de Faraón, dejando claro que Dios es fiel y tiene misericordia a quienes lo aman y obedecen en su palabra. Esto lo podemos encontrar también en Deuteronomio capítulo 6 del versículo 1 al 9. Volviendo al tema central de 1 de Pedro 2, del 9 al 10, encontramos que se nos dice que somos linaje escogido. En el Antiguo Testamento Dios eligió a Israel como su pueblo. Por tal motivo nosotros también podemos decir que somos linaje escogido y de antes de la creación del mundo para salvación. La iglesia en esos tiempos era una nación o un pueblo elegido y adquirido. El apóstol Pedro estaba escribiendo su propio pueblo en sus cartas, porque comienza en la primera carta a los expatriados de la dispersión, o sea, la nación de Israel dispersa por toda Roma y el mundo. Les recordaba que aunque no parecían ser un linaje o pueblo elegido, que sí lo eran, por el hecho de haber venido a Cristo, igual como nosotros fuimos elegidos antes de la creación. Por eso podemos decir que en estos tiempos la iglesia, o sea, nosotros tenemos la obligación de proclamar el Evangelio. Por ser los elegidos, debemos sentirnos fortalecidos y honrados de tener este privilegio. Es como si el Señor nos entregara algo grabado que dice, sois elegidos. Dios en estos tiempos está llamando a un nuevo pueblo y linaje, escogido de cada pueblo, lengua o nación. Como sabemos, judíos y no judíos, y ellos son traídos para poder tener una nueva relación con Dios en la iglesia. Aunque a veces nosotros digamos que hemos venido a Cristo, en este versículo nos queda claro que no ha sido así, sino que fue Él quien nos eligió. Como linaje escogido, dice la palabra. Debemos siempre tener claro que el Señor, el Rey de Reyes, ya nos tenía escogido antes de la creación, para los tiempos postreros. Es como cuando dice Jesús a los apóstoles que ellos no lo habían elegido, sino que Él los había elegido, como está escrito en su palabra en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Amén.
Es maravilloso saber que ya estábamos elegidos antes de que naciéramos y que Él es responsable por mí y usted. Sabiendo esto, siempre debemos estar agradecidos por este llamado. Nosotros recibimos un regalo inmerecido, que fue ser un linaje escogido, como dice su palabra, que llevemos fruto. Y este siempre permanezca en nosotros como luz para otros, para llegar a recibir la salvación eterna. En segundo, se nos dice que somos real sacerdocio. En el Antiguo Testamento Dios le dice a Moisés que le diga a la casa de Jacob y a los hijos de Israel que ellos son testigos de lo que él hizo a los egipcios. Ellos deberán escuchar su voz y guardar su pacto, que ellos serán su especial tesoro sobre todos los pueblos, anunciando a ellos que seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 19, versículo 6. Lamentablemente con Samuel también ellos pecaron y Dios eligió una tribu que fueron la tribu de levitas. De esta tribu saldrían los sacerdotes en adelante. Ahora en la actualidad, todos los creyentes en el Señor Jesucristo somos un sacerdote, ya que cada uno tiene acceso a Dios, pudiendo estar en su presencia en oración. Por eso el apóstol Pedro nos deja claro que por ser creyentes somos un real sacerdocio. ¿Cómo somos hijos del Rey y de reyes? Como también debemos recordar, como dice Primera de Pedro 3:12a, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. En tercer lugar, se nos dice que somos una nación santa. La palabra santa significa apartada. Israel perdió por un tiempo el ser una nación santa por su conducta incrédula y por su desobediencia. Perdió la exclusividad de ser el pueblo único de Dios. Pero Dios abrió una puerta para que la iglesia en estos tiempos también fuera pueblo escogido y nación santa. Damos gracias por ser santos en nuestra relación con Él, porque Cristo es nuestra justicia. Si tenemos alguna posición ante Dios, no se debe a nosotros mismos, sino a Cristo. Por tal motivo debemos siempre dar gracias por esta realidad, ya que podemos decir que con Él estamos completos. Con una alegría de ser miembro de este pueblo santo, que debemos dar gracias por ser parte de esta nueva nación santa en el mundo, y damos gracias por el Espíritu Santo que mora en todos los creyentes, porque han sido sellados como hijos de Dios, y nada puede deshacer esa relación con el Padre, como dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Mi hermano, en cuarto lugar, se nos dice que somos pueblo adquirido por Dios, un pueblo que ha sido adquirido y por lo tanto pertenecemos a Dios. Somos nuevo pueblo en este mundo y somos suyos, porque su palabra lo dice en Isaías 43:21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Amén. El ser su pueblo adquirido no significa que seamos peculiares en el sentido de actuar, sino más bien que seamos llenos de la palabra en conformidad con nuestros actos y decisiones que tomamos en nuestro vivir del día a día. Gracias a la obra de Cristo, por su obra de redención, se pagó con derramamiento de su sangre, como ya hemos sabido en las lecturas que hemos visto con anterioridad. Y ahora, Él tiene un pueblo propio, adquirido por su obra, como dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste. Ya han guardado tu palabra. Y también, como dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera.
Es maravilloso que el Padre nos haya entregado como posesión o pueblo a Cristo. Y esto fue, como dije, antes de la creación del mundo. Ya estábamos destinados nosotros a estar al lado de Él, aprendiendo su palabra, para luego entregarla y trabajar en su obra en estos tiempos. En este versículo encontramos que se nos pide que anunciemos también las virtudes de aquel que nos rescató o que nos llamó. Cristo nuestro Rey de Reyes. La palabra virtud es una disposición de la persona para orar de acuerdo con determinados proyectos ideales, como el bien, la verdad y la justicia. La palabra anunciar es una palabra inusual, que no ocurre en otro lugar dentro del Nuevo Testamento, y significa proclamar y dar a conocer algo que antes se ignoraba. Dentro de estas virtudes del Señor Jesucristo encontramos la obediencia, la humildad, la dulzura y mansedumbre, amor a los niños, compasión, misericordia, paciencia, pobreza. Él jamás ostentó riquezas y fidelidad a la ley. Es por eso que se nos pide, como linaje escogido, que hablemos de estas virtudes que hemos aprendido de Él y otras más. Luego se nos dice, os llamó de las tinieblas a su admirable luz. O nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque nosotros en este mundo éramos influenciados por las cosas de la carne. Estábamos sumergidos en un mundo en el cual no podíamos darnos cuenta de lo que estábamos haciendo. Teníamos como los ojos vendados y oscurecidos, ya que se nos hacía sentir que todas las cosas que hacíamos diariamente de este mundo eran buenas, agradables y necesarias para nuestra vida. Pero no era así. El diablo nos engañaba todos los días y con eso nos mantenía alejados de la verdad, del amor, de las bendiciones y, más importante, de la compañía de Jesucristo. Nos mantenía muertos espiritualmente. Pero por gracia a Dios y por la fe en Jesucristo lograremos salir de estas tinieblas y llegar a su luz admirable, como dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Porque gracias a la fe en Jesucristo fuimos rescatados de esas tinieblas, más ahora estamos en su luz. Debemos ser también luz para otros, teniendo la confianza que somos un pueblo elegido por Dios. Ahora somos entregados a Jesucristo para poder caminar en su palabra y poder al final de nuestras vidas recibir este merecido regalo que es la eternidad junto a Él, por la fe y la obediencia que tuvimos en nuestra vida terrenal. Como dice también en Efesios capítulo 5 versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. También se nos habla en el versículo 10 que en el pasado no era un pueblo. Es decir, que anteriormente no éramos considerados como el pueblo de Dios. Aquí hay una alusión al pasaje que está en el libro de Oseas 2:23. Y tendré misericordia de Ruana y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Sin embargo, es una mera alusión. En Oseas el pasaje se refiere evidentemente a la recepción de una porción de los israelitas en favor después de su rechazo. En Pedro se refiere principalmente a aquellos que habían sido gentiles y que nunca habían sido reconocidos como el pueblo de Dios. El lenguaje del profeta expresaría exactamente su idea. Por lo tanto, la usa sin pretender decir que esta fue su aplicación original. Nosotros también encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 9, versículo 25, que la palabra dice, como también en Oseas dice,
Llamaré pueblo mío al que no era mío, al que no era mi pueblo, perdón. Y a la no amada, amada. Vuelvo a repetir, en Romanos 9, versículo 25, la palabra dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Palabra del Señor, amén. Podemos resumir que el pueblo de Dios ahora está compuesto de todo creyente arrepentido y con la fe en Jesucristo. No hay diferencia de país, color, raza, lengua. Todos están facultados para ser hijos del Rey de Reyes. Como dice también en el libro de Efesios, capítulo 3, del versículo 11 y 12. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Se nos dice que no habíamos también obtenido misericordia. Es decir, tiempo atrás estamos viviendo en un estado sin perdón, sin saber la forma en que nuestros pecados podrían ser perdonados. Y sin la evidencia de que nuestros pecados fueron perdonados. Estábamos entonces en la condición de todo el mundo gentil y no habíamos estado familiarizados con el glorioso método por el cual Dios perdona la iniquidad. Pero también se nos dice dentro de esto que ahora alcanzamos misericordia, porque Dios tiene misericordia de todos los creyentes que son salvos en esperanzas. Viven y sirven a la luz de esa esperanza de vida eterna, quien fue recibida por la fe en Jesucristo, como también se nos dice en Tito capítulo 1 versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Debemos tener claro que la verdad central de nuestra salvación es justificada por la fe. Nosotros sabemos que todo pecador que se arrepienta y deposita su fe en Jesucristo, Dios lo declara justo para que le imputa la justicia de Cristo y le da vida eterna. Por la muerte de Cristo fue pagado todo el pecado de Él. Como dice la palabra en Tito capítulo 3 versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Dios tiene misericordia eterna sobre la iglesia elegida y perdona sus pecados para eliminar del todo su enjuiciamiento, como también dice la palabra en Romanos capítulo 9 versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Por esta misericordia recibida, yo y usted recibimos el perdón y la vida eterna. Producto de su gracia fuimos salvados, sellados y recibimos al Espíritu Santo. Esto no es mérito de nosotros ni de obras, sino por esta misericordia que ahora tenemos por ser su pueblo escogido. Hermanos, esto es lo que quería conversarles. Les puedo declarar que al leer esta palabra se me ha fortalecido más mi fe, porque no siendo gran persona, ya el Señor me había elegido antes de la creación para ser usado en su obra en estos tiempos. De no ser así, yo jamás habría tenido la oportunidad de conocerlos a todos ustedes, mis hermanos en Cristo. Nosotros como creyentes nos veremos expuestos a varias pruebas por el sistema que está dominado por el diablo y sus demonios en estos tiempos y en esta tierra, el cual solo lo que quiere es desacreditar a la iglesia y destruir su credibilidad e integridad. Por eso, buscará a cristianos cuya vida no sea coherente con estos nombramientos que recibimos por ser su pueblo, para luego desacreditarlos frente a incrédulos y mostrar lo falsa que es la iglesia. Tenemos que tener cuidado con eso. Por tal motivo, los aliento a que ustedes se sientan orgullosos y comprometidos de pertenecer a este linaje escogido, del cual fuimos apartados para seguir con la obra de nuestro Señor Jesucristo, como sacerdotes, siguiendo entregando su evangelio a todos los que no lo conocen
y en todas partes y a todos los que están a nuestro alrededor. Como nación santa, debemos actuar y comportarnos como Él fue, como su pueblo adquirido, tomar buenas decisiones y caminar por este mundo correctamente para ser un modelo para otros y dar un buen testimonio. Debemos tomar las virtudes de Jesucristo en nuestra vida, siempre estar agradecidos de Él, que nos sacó de las tinieblas y nos alcanzó para llevarnos a su luz admirable, que es su Evangelio, y siendo afortunados de poder recibir su misericordia, que será renovada siempre en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, les pido que permanezcamos fuertes en estas declaraciones, que por ser hijos de Dios se nos ha manifestado en su palabra y sigamos siempre fortalecidos en el Señor Jesucristo, por este honor de ser sus hijos ahora y en la eternidad. Amén. Bueno, hermanos, esto es mi devocional y esto es lo que quería compartir con ustedes. Que tengan una buena tarde y muchas bendiciones.